La clase de hoy vamos a comenzar en la nueva unidad y la unidad se va a llamar acentuación y vamos a estar trabajando primero con la división de sílabas y luego con la clasificación de palabras. Vamos a empezar bien poco a poco porque yo sé que esto es algo nuevo para algunos de ustedes, aunque algunos de ustedes puede ser que ya tengan conocimiento de esto, pero una sílaba es el conjunto de letras que son pronunciadas en una sola emisión, en un solo golpe, para formar una palabra. Eso es el conjunto de letras en una sola emisión o golpe de voz. Las palabras están compuestas de sílabas y pueden separarse y clasificarse las palabras según el número de sílabas que tienen. ¿Ok? So, básicamente es como cuántos golpes tiene una palabra para ser dividida. Algunas palabras solo tienen un golpe. Estos se conocen como monosílabas. Por ejemplo, la palabra que, eso es un solo golpe. El, más. Son palabras que son un solo golpe. Por. Otras palabras son bisílabas. Esto quiere decir, monosílaba quiere decir una sílaba. Bisílaba quiere decir dos sílabas. Por ejemplo, casa. Si usted la fuera a dividir en cuántos golpes usted pronuncia, usted va a decir casa, sa. Así es como usted va a hacer eso. Por eso es una bisílaba. ¿Ok? Por ejemplo, corte, te, fuerte, se divide en sílabas como fuerte, dos sílabas, ¿ok? Están las trisílabas, trisílabas. Estas son palabras que tienen más, tres o más sílabas. Tres sílabas, básicamente. Como por ejemplo la palabra gobierno. Se divide no. Otra posible para trisílaba, por ejemplo, anunciar, anunciar. Mucha gente se pone la mano debajo de la boca y siempre que la boca se abre, eso significa una separación de aire y una separación de también sílaba. Muchas personas aplauden o hacen, por ejemplo, gobierno.
anunciar, casa. Y esa es otra forma que algunas personas utilizan para hablar sobre las sílabas o la división de sílabas. De ahí en adelante usted va a encontrar también algunas palabras que son polisílabas. Esta es 3 sílabas. Polisílabas. Y básicamente las palabras polisílabas tienen 4 o más sílabas. ¿Ok? Palabras polisílabas, por ejemplo, residencia. Residencia. Si tú lo divides, residencia. Residencia. Por ejemplo, si usted una palabra, por ejemplo, como construcción, esa es 3. Oportunidad. Oportunidad. O por tu ni da. Son 1, 2. Es 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. ¿Ok? Residencia tiene 1, 2, 3, 4 sílabas. ¿Ok? Esto es cómo se divide en sílabas. Básicamente, vuelvo y les repito, es el conjunto de letras que se pronuncia en un solo golpe en una palabra cuando uno va a dividir esa palabra en sílabas. ¿Ok? Otra cosa que me gustaría comentarles hoy es la sílaba tónica. Es la sílaba que lleva la fuerza de pronunciación. En otras palabras, es la fuerza, la palabra que, la sílaba en la palabra que lleva el mayor énfasis. ¿Ok? En el caso de las palabras monosílabas, eso es como se clasifican. Palabras monosílabas porque solamente tienen una sílaba. Obviamente, si tienen una sílaba, esa va a ser la sílaba tónica. ¿Ok? En el caso de las palabras bisílabas, vas a tener diferentes sílabas tónicas. Por ejemplo, en la palabra casa, tú dices, se divide, ¿verdad? Casa. Es importante. O la fuerza de pronunciación o la sílaba tónica. ¿Es casa o casa? Repito, casa o casa. Obviamente, la sílaba tónica es casa. Esa se considera la sílaba tónica. ¿Ok? Es la que lleva la fuerza de la pronunciación. Si miramos la palabra corte, ¿ok? Vamos a decir la palabra corte. Se divide corte. ¿Ok? ¿Cuál es la sílaba tónica? La sílaba que lleva la fuerza de pronunciación. ¿Es corte o corté? Corte o corté. La realidad es que aquí no hay una tilde, no hay un acento. Si hubiera una tilde se podría decir corté, el pasado de cortar, ¿verdad? Yo corté.
Pero aquí dice corte, aquí no dice corte, no hay tilde, por lo tanto, no es corte, sino corte. Esta es la sílaba tónica. Fuerte. Perdón. Fuerte. Perdón. Se divide fuerte. La sílaba tónica entonces es fuerte o fuerte. Fuerte o fuerte. O sea, la que lleva más énfasis, más fuerza. La que lleva la fuerza de la pronunciación. Es fuer. So, fuer es la sílaba tónica. En el caso de gobierno, ¿cómo dividimos la palabra gobierno? Gobierno. Vamos a buscar cuál es la sílaba que lleva la fuerza de pronunciación. Si decimos, oh, me gusta cómo funciona el gobierno. Gobierno. El gobierno. El gobierno. El gobierno. Gobierno. Pues es obvio que, o por lo menos para mí, que se dice gobierno. Esta es la sílaba tónica, la del medio. Gobierno. Esto es lo que se considera la sílaba tónica. Muy bien, anunciar. ¿Cómo decimos anunciar? Decimos anunciar. Si vamos a buscar cuál es la sílaba tónica, la que lleva la fuerza de pronunciación, decimos anunciar. Tenemos que anunciar. O decimos tenemos que anunciar. Tenemos que anunciar la venta. O decimos tenemos que anunciar la venta. Fíjate que el ritmo de la palabra va a anunciar. No va a anunciar, ni va a anunciar. Va a anunciar. So, obviamente, ciar es la sílaba tónica. En una palabra un poquito más larga, como lo es residencia, tú la divides residencia. Tratas de identificar cuál es la sílaba tónica. Vamos a tratar de identificar residencia, 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 residencia o residencia. So, residencia, residencia, residencia o residencia. Espero que entiendan que den es la sílaba tónica. Residencia. Y la última, oportunidad o por. Se me quedó muy cerquita. O por tu ni oportunidad. Se dice la sílaba tónica o la fuerza de la pronunciación. ¿Cuál es? Oportunidad, 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 oportunidad. Oportunidad, 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 oportunidad. That es la sílaba tónica. Oportunidad. So, es bien importante que ustedes entiendan cuál es la sílaba
tónica, dónde está la fuerza de pronunciación, porque eso les va a ayudar a ustedes clasificar una palabra. Básicamente, una palabra se puede clasificar como aguda, llana, en algunos lugares le llaman a esto grave, esdrújula o sobresdrújula. Para que ustedes recuerden esto, yo siempre pongo el acrónimo SELLA. SELLA. Yo siempre pongo SELLA al frente de la palabra porque así es como tú sabes. Cuando una palabra tiene la sílaba tónica, en la última sílaba, se considera una palabra aguda. Algunos ejemplos son, por ejemplo, comprar, lleva la fuerza de pronunciación en la última sílaba, la sílaba tónica. Comprar. Muchos de los verbos en su forma original, sin ser conjugados, van a ser palabras agudas. Podríamos utilizar otro ejemplo, buscando un ejemplo para palabra aguda. Podemos utilizar, por ejemplo, metal, La sílaba fuerte, o la que lleva la fuerte de pronunciación, es metal, no es metal. Metal suena como la música, ¿verdad?, que escuchan alguna gente. Metal es la sílaba tónica, la última. Y no siempre tiene que ser una palabra corta. Puede ser, por ejemplo, comunicación. La sílaba tónica en comunicación, si usted se va a buscar, es comunicación. Es ción la sílaba tónica y lleva tilde, que eso es una clave. Cuando una palabra lleva tilde, usualmente, siempre esa es la sílaba tónica. Que estos son algunos 3 ejemplos. Cuando la palabra tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba, se considera una palabra llana. ¿Ok? Cuando yo digo sílaba tónica, ¿a qué me refiero? Es igual a la sílaba que tiene la fuerza de pronunciación. Tiene la fuerza de pronunciación. Siempre se va a contar desde atrás hacia adelante en una palabra. Usted va a contar última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, antes de la antepenúltima. Nunca vamos a decir primera, segunda, tercera, cuarta sílaba. No. Vamos a ir de atrás hacia adelante en una palabra.
Las palabras esdrújulas tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. ¿Qué quiere decir esto en inglés? Second to last. ¿Ok? Y por ende, las palabras sobresdrújulas tienen la fuerza o tienen la sílaba tónica, vamos a seguir el mismo formato. Tienen la sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba. Le puedo decir que no hay muchas palabras sobresdrújulas, no son tantas, así que, pero sí hay algunas. Algunos ejemplos de palabras llanas, ¿ok? Por ejemplo, pueden ser palabras tan cortas como, por ejemplo, oro. Oro. Si nosotros fuéramos a dividir oro, no es una monosílaba, se divide oro. La fuerza de pronunciación está en la última sílaba o en la penúltima. Se dice oro o se dice oro. Si se dijera oro, como cuando uno ora en el pasado, tuviera una tilde aquí, pero no tiene una tilde. Así que es oro. Esta es la sílaba tónica. Por eso es una palabra llana. Otras palabras llanas, por ejemplo, puerta. Puerta. Decimos puerta o decimos puerta. Decimos puerta. Por lo tanto, puerta es una palabra llana. ¿Ok? La mayor parte de las palabras, muchas palabras, son llanas. Por ejemplo, vamos. Vamos. Se dice vamos o se dice vamos. Se dice vamos. La fuerza de pronunciación está en la penúltima sílaba, no en la última, sino en la penúltima. Eso la hace una palabra llana. Las palabras pueden ser más grandes, no tienen que ser tan cortas, como por ejemplo la palabra, la gente que pobla un lugar, los ciudadanos, los ciudadanos, ciudadanos. Esas son las personas que son citizens, ciudadanos. Ciudadanos. Tú dices ciudadanos o ciudadanos. Decimos ciudadanos y esta es la sílaba tónica y esa es una palabra llana. Las palabras esdrújulas usualmente van a ser más largas porque necesitan tener una sílaba última, penúltima, antepenúltima. Son 3 o más sílabas. Tienen que tener 3 o más sílabas. ¿Ok? 3 o más sílabas. Porque si no, no pueden ser esdrújulas. Un ejemplo de una palabra esdrújula. Por ejemplo, vamos a quedarnos con el verbo ir, que como decimos aquí dijimos vamos. Si fuéramos a decirlo como un mandato, como ahora, vámonos. Vamos a decir vámonos.
nos. Lleva tilde, vámonos. Esta es la sílaba tónica. Una clave que debes tener es que las palabras esdrújulas siempre llevan tilde o acento escrito. Siempre llevan tilde. ¿Ok? No quiere decir que no hay otras que llevan tilde. Por ejemplo, esta lleva tilde en la última sílaba y eso lo vamos a descubrir en la próxima lección, cuando se acentúa o no se acentúa una palabra. ¿Ok? Otra palabra esdrújula podría ser, por ejemplo, estoy pensando en alguna. Las palabras que son un poco más larguitas, ¿verdad? Como perdóname. Ups. Perdóname. Ese perdóname o perdóname. Va a ser perdóname. Va a llevar tilde y va a ser perdóname. ¿Qué pasa? Si usted usa el vos, usted no va a decir perdóname. Si usted usa el vos, usted posiblemente va a decir perdóname. Y en ese caso, usted pondría esta palabra acá. Pero es solamente aquellas personas que usan el vos normalmente, como son nuestros amigos argentinos y algunos uruguayos y algunos hondureños y algunos lugares de Centroamérica que usan el vos. ¿Ok? En algunos colombianos en algunas regiones también lo usan. Otra palabra, por ejemplo, brújula, que la usamos para dirigirnos en encontrar la dirección de un lugar, la dirección donde está el norte, el sur, el este, el oeste. Esto se le llama compass en inglés, que te ayuda a guiarte en un lugar donde no tengas GPS, ¿verdad? Brújula también es una palabra esdrújula. Y las palabras sobre esdrújula son las que van a ir más allá. Estas tienen que tener por obligación 4 o más sílabas. Eso no quiere decir que todas las palabras de 4 o más sílabas pueden ser sobre esdrújula, pero es un prerequisito para hacer una palabra sobre esdrújula, tener por lo menos 4 sílabas. Y no son tan común estas palabras. Por ejemplo, todas las palabras que terminan en mente, por ejemplo, van a tender a ser monosílabas. ¿Por qué? Porque siempre que una palabra termina en mente tiene un verbo delante. Eso es un adverbio. ¿Ok? So, muchas veces tú vas a ver palabras que se ve el verbo o una palabra y el mente detrás. Como por ejemplo, rápidamente. Rápidamente. Aquí vemos que la fuerza de pronunciación no está aquí, no es rápidamente, no es rápidamente. La fuerza de pronunciación es aquí, esta es la sílaba tónica, es la no última, penúltima, antepenúltima, sino que va a llegar hasta acá y va a ser la sílaba tónica. Pero ¿qué pasa? Si usted prestó atención, aquí usted puede haber escuchado también la fuerza de pronunciación. Pero nunca se va a poner en el mente. ¿Ok? Usted tiene que mirar esta palabra como si esto no existiera, como si esta fuera la palabra solita sin el mente. Y esta es la sílaba tónica. Así es como se puede hacer esto. ¿Ok? Por ejemplo, otras palabras cuando usted usa
el pronombre, no el pronombre, sino el objeto directo o el objeto indirecto junto con el verbo, muchas veces usted va a formar una palabra que es una palabra sobre esdrújula. Por ejemplo, en el caso del verbo explicar, ¿verdad? Explicar. Si usted le quiere dar un mandato a alguien que le explique algo, usted va a decir explícamelo. Explícamelo. ¿Cómo decimos, cómo se escribe la palabra explícamelo? O explícame eso, ¿verdad? Tú dices explícame el problema. Tú le dices a la persona explícamelo. Explícamelo. Y ahí vas a tener la fuerza de pronunciación, no acá. Again, esto no es para personas que usen el voz. Si usted usa el voz va a cambiar, pero si usted usa el voz va a decir explícamelo. Pero no estamos usando el voz para efectos de la lección, vamos a decir explícamelo. No es explícamelo, explícamelo, aunque en voz sí se usaría, sino que es explícamelo. Esta palabra lleva una tilde y eso es una palabra sobre esdrújula. Estas palabras también siempre llevan tilde. Hay algunas excepciones, pero no son tantas. Solo si la palabra, por ejemplo, la palabra original no llevaba acento cuando es mente, si la palabra original no le llevaba tilde, pues usted no le pone tilde. Es cuando único no se le pone. ¿Ok? Por ejemplo, ferozmente. Tú vas a tener ferozmente. Feroz es cuando, ¿verdad? Como un león es feroz. Si tú fueras a dividir esta palabra, usted diría ferozmente. Ya esta palabra no puede ir aquí porque ¿dónde está la fuerza de pronunciación? Está aquí, ferozmente. Y eso es última, penúltima, antepenúltima. Esa palabra tiene que ir acá. Porque no es una palabra sobre esdrújula, sino que sería esdrújula. Ferozmente. Ferozmente. Sería esdrújula. A pesar de que termina con mente. Quiere decir, y no lleva tilde, porque aunque termina con mente, la palabra original es feroz, y feroz no lleva tilde. ¿Ok? Eso es una excepción. Bueno, espero que más o menos tengan una idea de lo que vamos a estar haciendo en estos días. ¿Ok? Van a tener unas palabras para clasificar entre aguda, llana, esdrújula, sobre esdrújula. Esto lo vamos a hacer cuando nos reunamos esta semana. ¿Ok? Bueno, hasta luego.